Estás escuchando una producción de Lowpod. Soy Cristina Schönlein y os doy la bienvenida al Arte de Compartir, un podcast del Capricho de Gaudí. En el episodio de hoy venimos a hablar de actualidad, de tecnología y, como no podría ser de otra manera, también de arte. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Los algoritmos van adaptándose a nuestros gustos, nuestras preferencias, etc. El contenido artístico inunda las redes y nosotros, como usuarios, demandamos nuevos vídeos, imágenes y textos sobre arte. Inspirados en parte por esa labor de los divulgadores, muchos museos han empezado a entender que parte de su trabajo consiste en estar presentes en las plataformas digitales, entre ellos, por supuesto, el nuestro. Hoy estamos al habla con el Capricho de Gaudí. El Capricho de Gaudí, ¿le atiende Mario? Hola Mario, te escuchamos aquí perfectamente desde el Arte de Compartir. Cuéntanos un poco cuál va a ser tu papel en este proyecto. Bueno, pues yo voy a ser básicamente el nexo de unión entre el exterior y el interior, entre divulgadores y museos, entre lo digital y lo material. Vaya, que a través de ti me dedicaré a tratar la temática del episodio con mis compañeras del Capricho. En el podcast de hoy, además, tu labor era imprescindible, porque reflexionando sobre la temática que vamos a tratar hoy, uno de los mayores retos que nos encontramos en cualquier programa de comunicación, lo hemos visto en primera persona, es descifrar cómo las redes pueden respirar en sintonía con lo que ocurre en el propio edificio, día a día, digamos. Esa diferencia entre lo presencial y lo digital. Eso es, ya que nosotras somos una casa-museo muy del trato directo con el visitante y trasladar esta labor a redes a veces se complica. Por ejemplo, Mario, si las visitas guiadas del Capricho, como dices, se caracterizan por esa interacción guía-visitante, ¿cómo se traslada el contenido a las plataformas digitales? Pues no te voy a mentir, es complicado porque son lenguajes y medios diferentes. Alguien que viene a hacer una visita guiada al Capricho, pues sabe lo que viene a propósito y también son tiempos distintos. En las visitas sabes a lo que vas, en redes al final nos salta un vídeo de forma aleatoria en función del algoritmo. Eso es, la mayoría de veces uno pues está consumiendo contenido de manera muy pasiva y plantado en un TikTok, por ejemplo, un vídeo de 45 minutos hablando del Capricho, pues no se adapta ni a los ritmos ni a las necesidades de las redes. Tampoco queremos porque lo que nos interesa, de nuevo, es el trato directo, pero sí es cierto que hay que buscar modos de traducir todo esto al, dijéramos visitante digital. ¿Y cómo solucionaríamos esta distancia entre lo digital y lo presencial en un ejemplo concreto que nos puedas contar? Mira, te cuento. Nosotros ofrecemos un tipo de visita que se llama visita en familia. Son grupos reducidos donde el guía transmite la información de una visita al uso con un lenguaje más adaptado a los peques y después se realiza un taller. Bueno, ¿y qué se sugirió desde el Capricho? Se nos ocurrió hacer videotutoriales cortos sobre los talleres que te comentaba para que quien no tenga la oportunidad de visitarnos, pero le guste nuestra labor, pues también pueda formar un poco parte de ella. Pero entiendo que también es un reto porque grabar tutoriales tiene pinta de no ser muy fácil y además hay que adaptar el taller a los materiales que podamos tener todos en casa. Eso es, pero bueno, como en la vida pues hay de todo. Hay talleres con materiales más específicos como hacer un girasol de yeso o un marco de trencadís, pero otros que son más friendly como hacer un girasol con botellas de plástico. Bueno, pues al final se trata de encontrar dentro de todo lo que hacemos algo que se pueda adaptar mejor en redes y meterlo en un contexto más digital. Vamos, que aunque es complicado, por concluir un poco, hay formas de trasladar lo que se hace día a día en los museos a las plataformas digitales. Y bueno, después de esta pequeña conversación que hemos tenido con Mario, no solamente queríamos centrarnos en esta diferencia entre lo presencial y lo digital, sino que más allá de este reto de adaptación del aire del edificio, hay otras dificultades que vienen del propio objetivo que persigamos con la comunicación o con las redes sociales. En este sentido, por una parte se une el deseo clásico de la publicidad y del marketing, aumentar alcance, ventas y visitas, y con el de crear contenido de valor relacionado con el arte. Hay veces que están unidos, pero otras veces que no tienen mucho que ver, ¿no? Bajo el manto de la propia divulgación se enfrentan así ese mundo del marketing y la publicidad con el de la mediación y la divulgación. Para reflexionar sobre esta gran lucha de titanes, la entrevista de hoy tendrá como protagonista a Pilar Delgado. Ella es directora de comunicación de la Casa Vicens de Barcelona, tiene una larga trayectoria en la comunicación y en el marketing en redes sociales y en concreto en el marketing cultural, así que nos parecía una primera invitada maravillosa para tratar esta temática. Lo primero, Pilar, agradecerte que formes parte de este pequeño proyecto del Arte de Compartir en esta versión podcast. Muchas gracias por venir. Lo primero, pues, ¿qué tal estás, por supuesto? Muy bien, muy bien.
¿crees que está cambiando la comunicación del arte desde las instituciones hoy en día? Bueno, teniendo en cuenta que ya a día de hoy ya no es cuestionable, ¿no? Estar o no, por ejemplo, en redes sociales. Hace años aún estaba en debate. Yo recuerdo, yo llevo en este mundo desde 2006, que abrí el blog, y después de casi 20 años reconozco que he visto de todo, desde cómo se creaban los canales, cómo las webs, los museos, por ejemplo, no tenían incluso webs, cómo se han cometido errores y cómo está a día de hoy. O sea, es un salto bastante espectacular. Como te decía, ya no se pone en duda si hay que estar en estos canales, pero también tienes que tener en cuenta que haya detrás personas especializadas. La comunicación con la prensa quizás ha cambiado menos. Al final se sigue enviando una nota de prensa, pero ya se tiene muy en cuenta el tema de las imágenes, por ejemplo, que estén a facilitarle a los periodistas un tema con dosieres, con un almacén de fotos, ¿no? Hay cosas que sí que se han ido cambiando, evidentemente, igual que la tecnología nos ha ayudado a esto. Han aparecido estas figuras de prescriptores culturales, ¿no? De influencers culturales, y esto hace pues que, claro, la comunicación se ha tenido que cambiar en este sentido. Pero sí que creo que aún falta ahora, o sea, desde las instituciones ya no tanto, sino desde los visitantes, perder el miedo a cuestionar, a preguntar, a querer saber más. Parece que queda mal preguntar o parecer ignorante, cuando desde los museos es totalmente al contrario. La gente está encantada de hablar, de explicarte de la obra, y creo que se agradece mucho ese cuestionamiento y el poder profundizar. Uh-huh. ¿Dirías que la educación está integrada en la comunicación, que al final tiene un poco que ver con lo que comentabas, ¿no? Educación, mediación y comunicación son departamentos que tienen mucho que ver, pero que están bastante diferenciados normalmente en la estructura del museo. Están súper separados. O sea, son dos áreas totalmente separadas. De comunicación se limita a informar que hay un programa educativo, tal día, tal, estas son las condiciones o estas son los horarios. Pero claro, si hablamos de una educación desde un punto de vista mucho más amplio, más allá de las escuelas y tal, es lo que te decía, ¿no? Que la gente tiene que cuestionarse más. Y yo creo que falta por eso, por una cuestión de que el arte sigue siendo un poco visto como un poco más elitista, o visitar un museo sigue siendo un poco elitista, cuando precisamente hay gente que está dispuesta a hablar, a explicarte, y luego te llevas ese conocimiento y con el que puedes un poco, ¿no? Tardar, ¿no? Al día siguiente con otras personas de pues fui a esto y vi esto y el cuadro. O sea, que también es un crecimiento intelectual para la gente que va a los museos. Claro. ¿Qué dirías que queda invisibilizado en el trabajo en las redes sociales después de esta trayectoria bastante amplia que tienes? Pues mira, el otro día justo pensaba esto, ¿no? De en plan, estoy haciendo trabajo que nadie sabe que estoy haciendo. Yo, por ejemplo, me veo todas las fotografías que cuelgan los visitantes de Casa Vicent. Todas. O sea, en Instagram me veo todas las fotografías que comparten, ¿vale? Esto es un trabajo de búsqueda, que si el hashtag, que si ubicación y tal. Que yo las veo y a veces alucino, veo cosas que en plan, madre mía, esta persona como vio esta foto, etcétera, y es un trabajo que queda totalmente invisibilizado, que no sé si ellos saben o tienen la idea de que yo acabo viéndome todas las fotos, y lo veo para poder seleccionar las que luego comparto, es decir, las veo, analizo, pues esta me encaja, la luz, no sé qué, la persona, la pose, X, o esta foto me sirve para hablar de estos azulejos o de esta sala. Las miro, las guardo, las pido, a veces me contestan, a veces no me contestan, y luego a partir de ahí, pues eso, monto un poco el copy, ¿no? El discurso de esa fotografía. Y es un trabajo que, claro, también invisibilizado, que la gente se piensa que yo cogí una foto, la he citado y ya está, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo detrás de verme muchas fotos, de darle like, de seleccionarlas y de hacer este filtrado. Y también, por ejemplo, la analítica. O sea, la analítica de redes sociales es algo bastante invisible. No se ve y también lo tienes que hacer, o crear vídeos, desde crear el guión, la producción, la edición, todo esto a veces te dan resultados y a veces no, pero queda muy invisibilizado. Hay mucho trabajo de redes sociales que al final todo el mundo dice, bueno, tu trabajo es público. Sí y no, hay mucha parte que no sé, si fuera todo público estarías pues 8 horas, ¿no? Viendo cosas, pero no, hay mucha parte detrás que no se ve.
Claro, con esto de las fotos me venía a la mente precisamente ese momento de que te llegan notificaciones y notificaciones, las revisas, respondes comentarios, respondes mensajes directos. Es que al final es un trabajo que requiere muchísima constancia también detrás y eso, bueno, es verdad que no se ve tampoco. Es mucha constancia, pero lo primero que te diría es quitar las notificaciones. Eso es lo primero, quitar las notificaciones. No, es inviable estar en una reunión y que te salgan 30 notificaciones, no. Yo es cuando cojo el móvil, entro, lo reviso, evidentemente bandeja de entrada, mensajes privados y tal, eso lo tienes que revisar a diario. Y lo otro, pues seguramente puedes esperar comentarios, pues sí, vas contestando y tal. Pero no te creas tampoco, bueno, no sé, no soy el Prado, no soy un museo que reciba tanta cantidad de comentarios y pues lo que te digo, a veces pones una foto y la gente igual contesta con un emoji, un poco más, ¿no? A veces se queda muchas veces en eso, lo ha leído, le ha interesado, pero tampoco te genera tanto trabajo la respuesta de los comentarios. Eso sí, claro, a veces te hacen un comentario en una foto de hace 3 meses y bueno, un poco, jolín, alguien lo ha visto, ¿no? Pero bueno, es más sobre todo esto, ¿no? Estar al día de mensajes directos que son como los que más urgencia reclaman. Y bueno, hablando un poco ya metiéndonos en tu trabajo en Casa Vicens, ¿cuál dirías que es el objetivo en la comunicación que realizas en redes sociales? Pues, claro, para mí sería inspirar y posicionar, pero desde una visión bastante 360 grados de la comunicación, es decir, desde las gráficas y los vinilos, la cartelería que hay propiamente en la Casa Museo, hasta el stories de Instagram. Yo quiero que la experiencia del visitante sea inolvidable, que se perciba todo el cariño que le ponemos todo el equipo, desde atención al visitante, desde las llamadas telefónicas, desde personas de mantenimiento que arreglan un desperfecto. Todo tiene que estar integrado y con unos valores similares. Por eso, cuando a veces en TripAdvisor o en Google Reviews tienes un comentario de el personal fue súper próximo, claro, dices, el trabajo ha estado bien hecho, al menos nuestros valores se han percibido de una visión 360, ya no solo desde yo que pueda tener la cara más visible a nivel de comunicación, sino que todas las personas que están allí presentes en la casa, que al final es la parte más visible, esto también lo han transmitido y es súper importante para los visitantes, ¿no? Entonces sería esto, ya te digo, una visión 360, pero también 360 con todo el equipo de la casa. Claro, no somos muchos afortunadamente, pero todo tiene que estar integrado y que la experiencia sea esto, inolvidable para la gente. Bueno, yo creo que lo has resumido perfectamente. Y esto ya también me causaba mucha curiosidad. Llevas una gran trayectoria, ¿no?, dentro del mundo de la comunicación. ¿Dirías que hay puntos en común dentro de los programas de comunicación que has hecho en tu trayectoria? Es decir, si se percibe algo de tu personalidad o de tu esencia que al final no deja de formar parte de quién comunica, de quién hace ese programa de comunicación. Bueno, creo que es algo que deberían de decir otros, pero sí que es verdad que me lo han dicho. Es decir, al final es un estilo propio que, yo que sé, hay personas que cuando me fui, por ejemplo, de casa me dijeron, se nota que no estás tú. Y aquí en Casa Vicens, pues es imposible no haber heredado algunas cosas de lo que hacía allí, ¿no? Es lo que tú dices, al final es una esencia que va con la persona y que creo que si fuera un equipo debería de ser... Es más complicado porque, claro, tendría que como trasladar cosas o llegar a un estilo común entre varias personas. Es difícil. Entonces, bueno, sí, claro, se percibe que estoy yo detrás porque soy la única persona que está detrás. Pero bueno, me gustaría que fuera algo más neutro, entre comillas, y que si hay un equipo, pues que se perciba un estilo de la institución como tal. Al final es verdad que, claro, tienes mucho peso en cómo lo trasladas tú, pero al final son los valores de la marca pasados por tu filtro, por tu embudo y con algo más de creatividad y de locura a veces y trasladado a las redes sociales, pero sí, claro, es una esencia que es imposible quitarte, no sé, o ser más neutro. Y precisamente, como comentabas ahora, estuviste en Casa Batlló, has formado parte de 2 casas de Gaudí y eso también nos interesa un poco a nosotros por la parte que nos toca, ¿no?, por el capricho. ¿Cómo es encontrar algo novedoso que contar sobre un arquitecto tan conocido, del que se ha hablado tanto, además en 2 casas diferentes, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo diario, digamos, de sacar esas ideas de cosas que de primeras, pues que igual la gente ya puede saber? Bueno, sí que...
he tenido esta suerte de trabajar en 2 espacios Gaudí, que además los 2 son patrimonio, pero creo que todavía falta mucho por descubrir de Gaudí. Lo digo desde el punto de vista, sobre todo, al estar en Barcelona. La visión que se tiene de Gaudí es muy reducida. Vale, ok, es el genio, es la persona que está en la Sagrada Familia, esta es la casa que ha hecho, la otra casa y la otra casa. Pero falta entrar mucho más adentro de él, o sea, de ver en qué se basaba, cómo lo hacía. Creo que, y lo digo sobre todo esto, desde el punto de vista de la gente que vive a pie en Barcelona, que a veces incluso no ha entrado en Sagrada Familia en su vida, porque está este factor más de atracción de masas o punto turístico que ha perjudicado mucho a la imagen. Entonces, mi tarea o lo que me gusta hacer es darle la vuelta e intentar explicar un Gaudí de, oye, va mucho más allá de esta atracción. Pero también explicar por qué es atractivo, ¿no? Y ya te digo, y entrando en detalle en estas 2 casas, por ejemplo, Casa Batlló es una obra de la época más madura de Gaudí. Está en pleno Paseo de Gracia. En cambio, Casa Vicens es la primera casa que realizó en Barcelona. Estamos en el barrio de Gracia, que no es precisamente el primer barrio que vendría si vienes a Barcelona un par de días. Las dinámicas son diferentes. Casa Vicens apenas lleva 6 años. Casa Batlló empezó a abrir en 2002 ciertas partes del edificio, es decir, casi 20 años lleva abierta. La ubicación, el barrio, como te digo, es muy diferente, es muy, muy diferente. Y sobre todo es esta parte de explicar Gaudí desde un punto de vista más de las obras. Y ya te digo, yo es lo que yo hago en mi día a día, que no digo cómo lo hacen otras obras de Gaudí, porque cada casa tiene maneras diferentes de comunicar, o unas estarán más enfocadas en ventas, en marketing o en explicar un Gaudí diferente. Yo al final intento explicar Gaudí en Casa Vicens, qué es lo que hizo en Casa Vicens para que la gente pues le atraiga a ver lo que está viendo en redes sociales y quiera venir a verlo en vivo. Al final eso es lo que quiero hacer. Y también es verdad que el puesto era diferente, porque en Batlló sí que es verdad que lideraba la estrategia en redes sociales del 2015 al 2018, y desde 2018 en Casa Vicens soy la responsable de comunicación, pero de toda, o sea, incluye prensa, incluye otras 1000 cosas. Entonces el tiempo es mucho más limitado. Y bueno, claro, no le puedes dedicar tantísimo tiempo como le podría dedicar en Casa Batlló, pero sí que es verdad que es esto, que siempre encuentras algo diferente. Yo cada vez que voy a la Casa Vicens digo, esto no lo he explicado, pues ya tengo motivo para explicar, por ejemplo, X cosa de las puertas, ¿no? Siempre hay cosas y o explicarlo de otro modo, alguna cosa que has explicado. Muchas veces pensamos de este post que puse hace 2 años, no lo voy a volver a poner, pero es que es muy difícil que alguien que lo vio hace 2 años primero se acuerde y lo esté viendo a día de hoy, ¿no? Que a veces también me rompo mucho la cabeza, que soy la primera que digo, llevo ya 5 años aquí, no sé qué explicar de nuevo. Yo creo que ya lo he explicado todo, ¿no? Pero siempre encuentras alguna cosa a partir de las fotografías muchas veces que comparten los visitantes. Uh-huh. Claro, también es muy importante, ¿no?, ese feedback que recibes a través de redes o preguntas, o incluso yo viéndolo en el edificio cuando pasaba por allí, la gente tenía curiosidad que igual en la visita no daba tiempo a resolverla, pero igual en redes podías aprovechar, digamos, esa pregunta o esa cuestión para hacer un vídeo específico, una publicación o demás. Sí, o sea, al final mezclas entre lo que son explicar los productos, explicar pues que hay una visita guiada olfativa, que hay un taller de urban sketching, tal. Pero también es lo que tú dices, por ejemplo, igual en las visitas la gente no pregunta, oye, ¿dónde estaban las cocinas? Pero yo ya he hecho, por ejemplo, he hablado de las cocinas, creo que en estos 5 años, igual 2, 3 veces. O explicar la nueva escalera, que es una remodelación del 14 al 17. Este tipo de cosas, claro, en la visita guiada, como tú dices, o sea, es imposible explicarlo todo. Y entras más en este detalle de explicar cómo han sido ciertas cosas, o de la restauración, por ejemplo, claro. Al final, Casa Vicens se ha restaurado mucho entre 2014 y 2017, antes de la apertura al público, y todo este trabajo que se ha hecho, claro, la gente cuando va ya lo ve todo restaurado, pero es importante explicar, oye, esto antes no estaba así, aquí vivía gente hasta 2014 y estaba de una manera algunas cosas diferentes, pues porque había cambios, claro, la gente vivía ahí, ¿no? Entonces esto sí que es verdad que es contenido como más inédito que puedes explicar en redes sociales. Uh-huh. Cuéntanos un poco esta acción que realizasteis para el Día de Sant Jordi en el Gaudí Live. El Gaudí Live se hizo con motivo del cumpleaños de Antonio Gaudí en junio de 2018 y lo que pensé es, jolín, muchos vivimos en España de obras de Gaudí y muchos, es verdad, o sea, no solo en Barcelona, también pues evidentemente vosotros, en León, etcétera.
y quise hacer un poco como una hermandad, por así decirlo, a través del Facebook Live. En aquel momento no estaba tan en boga Instagram, entonces lo hicimos a través de Facebook, y se me ocurrió hacer como varias horas de retransmisión en directo de edificios de Gaudí. Entonces, empezando pues por Mataró, Casa Vicens, Casa Batlló, también con vosotros. A manera de testigos se hacían retransmisiones en directo en Facebook. Entonces, imagínate, pues Casa Batlló daba el testigo al acabar a La Pedrera. Entonces, luego continuaba en el Facebook de La Pedrera pues el directo, donde durante media hora, una hora, explicaban la Pedrera, y luego después decían, oye, pues ahora iros a tal obra, ¿no? Entonces era una manera, sobre todo para la gente de Latinoamérica, de conocer la obra de Gaudí, que muchos no habían venido, a través de directo y durante un día entero, y un poco homenajear a Gaudí ese día. Entonces esta fue la acción que tengo una alta estima tanto a Carlos como a Chema de Casa Botines, porque al no estar aquí sí que es verdad que me lo hicieron todo súper fácil, por ejemplo, para trabajar en esta acción, y que tuvo un coste de 0 euros, en el sentido de que hicimos un par de reuniones virtuales, acordamos todo y fue súper sencillo, y fue, bueno, no sé, una manera de hermanarnos a varios edificios de Gaudí ese día. También es interesante esto que cuentas, ¿no? Del coste cero. Hablábamos, por ejemplo, en el Arte de Compartir con Bernardo Pajares, que es el community del Prado, y nos contaba que ellos empezaron con un móvil, luego han ido ampliando, ¿no? A meter un micrófono, a meter un estabilizador, pero al final creo que las redes sociales tienen una parte más fácil en el sentido de recursos, ¿no? Que en el caso del live, el directo, pues necesitabais solamente el acceso, ¿no? A la conexión a internet y el ordenador o desde donde lo estuvierais realizando. Y bueno, también me da curiosidad, ¿no? Saber pues qué materiales soléis utilizar en el edificio. Pues mira, el Gaudí Live, yo me acuerdo, lo hice yo sola con el móvil, o sea, nadie más me ayudó, o sea, directamente yo con el móvil iba enseñando la casa. Y a día de hoy es igual, o sea, uso solamente el teléfono móvil, no uso nada más. No genero tanto vídeo como en el Prado, ya te digo, porque no solo mi día a día no son solo redes sociales, son otras bastantes más áreas de comunicación y marketing, pero con un buen móvil, o sea, bueno, sí, un buen móvil, te estoy diciendo, puedes hacerlo todo. O sea, realmente no necesitas gran cosa. No, y es que realmente es que solo tengo el móvil, no necesito más. Claro, no, facilidades desde luego que hay. Por ejemplo, comentabas lo de la importancia, o sea, o el eje central, ¿no? Que es aumentar el alcance, pero por supuesto crear también ese contenido de valor, ¿no? Es un poco mezclar el marketing más tradicional con la mediación o con la divulgación que están haciendo algunos divulgadores hoy en día en redes sociales, ¿no? Y también, por supuesto, por parte de los museos. Y te preguntaba en ese caso dónde está el balance. A mí me gustaría saber un poco también en tu trayectoria, ¿no? Dentro del mundo de la comunicación, si notas que ha habido, digamos, una diferencia y un aumento de la mediación o de la divulgación y un detrimento del marketing, o si sigue siendo similar. Sí que, claro, se ha ido viendo que al final no puedes limitar la comunicación a hacer marketing en el sentido de el jueves a las 5 hay visita guiada, ¿no? Porque es muy limitado y porque eso tampoco aporta gran valor para las personas que te siguen. Entonces yo creo que ha habido un giro cuando poco a poco las personas que estaban gestionando redes sociales se han dado cuenta de que eso no aportaba gran valor, que ese valor, o sea, que esa información ya estaba en la web, ¿no? O sea, para que una persona te siga en redes sociales va más allá de informarle a qué hora tienes la visita guiada o cuánto te cuesta la entrada. Entonces, es más esto, ¿no? El inspirar y compartir y no tener un foco tan claro en marketing, porque en el momento en el que pones un post muy de marketing, muy de ventas, cae en picado generalmente el alcance o los likes de esa publicación. Entonces, bueno, sí que se ha ido girando, ya te digo, en general, pero cuesta cuando, pues eso, igual desde dirección, ¿no? Igual están enfocados en, oye, hay que hablar de esto, y conozco casos de gente que esto, ¿no? Que tiene encima a personas que están muy enfocadas todavía en, tienes que anunciar esto, porque si no, no vendrá gente, tal. Entonces, claro, ahí ves una comunicación mucho más basada en el marketing o en las ventas. Y con objetivo, ya te digo, con un objetivo claramente de ventas. Entonces, bueno, ha ido girándose, pero aún todavía hay algunos casos de este tipo.
Una pregunta más general, que sí que suele surgir mucho pues, a debate, el tema de las fotografías en los museos. No sé si ahora mismo en Casa Vicens están permitidas las fotografías, si en Casa Batlló estaban en su momento permitidas, y un poco, no sé si tu opinión o tu perspectiva, ¿no?, en este sentido sobre las fotografías. Bueno, sí, o sea, permitidísimas. Vamos, de hecho animamos siempre a compartirlas. Yo, de hecho, en Casa Vicens tengo un concurso de fotografía mensual donde pongo temas y le digo, o sea, hay retos fotográficos, llevo ya como 3 años, yo creo ya, donde planteo retos, por ejemplo, Casa Vicens Yellow, y quiero que compartas en redes sociales fotografías que tengan que ver con el color amarillo en la Casa Vicens, y entre todas las fotografías que se compartan, selecciono una, la imprimo, digamos que es la que gana, se imprime, se pone en la página web, físicamente se puede ver en la casa, está en la newsletter, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es una manera también de incentivar, pero un poco guiado, porque sí que creo que hacer un concurso de fotografía general, pues bueno, puede funcionar, pero me gustaba la idea de profundizar en otros aspectos y crear este concepto de reto. Yo creo que al final el tema de las fotografías en general sí que tiene que permitirse. No, evidentemente no he trabajado en una institución como un Reina Sofía, etcétera, que tengan estos problemas muchas veces, es verdad, de copyrights, de derechos de autor, de GAP, etcétera, pero creo que es inevitable, o sea, no puedes ir diciendo, no, esta obra no la fotografía, es esta, sí, esta tal. En nuestro caso, ya te digo, lo que quiero es que lo compartan y que la gente sí que es verdad que huya un poco más allá del típico selfie para decir yo estuve aquí, sino que mire el edificio, que busque las luces, que busque detalles. A veces eso es lo que más me gusta cuando me miro las fotografías de las personas, cuando han ido un poco más allá, ya te digo, o sea, yo en 5 años te puedes imaginar la cantidad de fotos que he visto de Casa Vicens. Esta pregunta es más personal porque también me parece interesante y me parece curioso. Si alguien nos está escuchando, puede que se pregunte cómo una persona puede especializarse concretamente en la comunicación online de un museo o en la comunicación en general. ¿Cuál dirías que es la forma idónea de acercarse a este mundo? Bueno, está la parte de acercarse desde el mundo de la historia del arte o las humanidades, o acercarte desde el punto de vista de la comunicación. Yo en mi caso soy licenciada en Historia del Arte, máster en Comunicación Cultural, en Marketing, por lo que tengo la gran fortuna de fusionar toda mi formación y de divulgar contenido artístico de Gaudí en este caso. Yo veo estas 2 vías. ¿Qué pasa? Pues cuando tenía una persona de comunicación, pues las herramientas de comunicación las maneja muy bien, pero claro, la visión artística y el poder enlazar y todos los términos que tenemos en el mundo del arte, ¿no? A veces digo, pues desde el trampantojo, mucarmas, hay términos que, claro, a ciertas personas que no vienen del sector tienes que explicarles qué es cada cosa, o los putis, no sé, hay cosas que claro, las personas que vienen de historia del arte han sido 4 o 5 años que lo tienes muy interiorizado, entonces es como muy fácil poder luego hablar de las cosas, ¿no? Tenemos esta capacidad de poder analizar el contexto, la obra, el momento en el que se dio, el modernismo, cómo surgió el modernismo o el Art Nouveau en otros países, etcétera, etcétera. Toda esta visión sí que te la da la historia del arte. Entonces, yo abogo porque sean, claro, personas de historia del arte, pero evidentemente que tengan una formación también sólida en comunicación, porque si no, no tiene sentido, porque digamos, sería como muy sesudo todo. Tienes que buscar una parte más de llegar a todo el público. Yo siempre pienso, tiene que entenderlo mi madre, que no es del sector y que es una persona mayor. Lo tiene que entender mi madre. Tiene que ser un lenguaje plano que lo entienda mi madre. Eso sí, sin dejar de lado, pues eso, el rigor, el nivel y tal. Entonces, eso, ni tanto ni tan calvo. Tiene que ser un término medio donde fusiones lo que es comunicación y lo que es hablar puramente de una obra o de una pieza, de una sala, de lo que sea. Bueno, para ir cerrando, de Pilar, te pregunto, ¿cuál dirías que es el futuro de los museos en las redes sociales? A ver, yo creo que seguirán siendo pues altavoces, ¿no? Como son a día de la institución, sitios para poder consultar previamente si vas o no vas, seguramente si estás visitando otro país, otra ciudad, que te aportarán conocimiento, pero que necesitas, digamos, tener una implicación mayor para tú seguir luego, una vez ya se acabado, por ejemplo, este viaje, seguir implicado con esta institución, imagínate en Instagram, ¿no? Porque en el momento en el que dejes de dar likes, Instagram ya te lo va a dejar de mostrar los contenidos de ese museo. Entonces es un poco triste. Entonces tienes que
conseguir enamorar tanto a la persona para que siga interactuando contigo a pesar de que ya no está. Creo que el reto será ¿no? Hacer como más series, más píldoras de contenido, pero como secciones para conseguir incentivar más a la gente, decirles, pues los lunes vamos a hacer X, y así sabe la gente en el subconsciente de que el lunes tú vas a hacer algo de esa serie de contenido que has dicho, ¿no? No veo tanto el tema de museos virtuales en redes sociales o cosas similares. A día de hoy soy más realista. Y luego ya nos gustaría saber a qué divulgador profesional de un museo te gustaría escuchar en este podcast, que te haya inspirado, que sea un poco referencia en este momento. Si nos podrías recomendar algún perfil. Pues voy a barrer un poco para casa. Yo soy de Salamanca, entonces me gustaría a Alejandra Martín Casado de Casalís, porque lleva la comunicación de una casa también modernista, pero lo hace desde un punto de vista muy vinculado con la literatura, que me parece súper interesante. Así que bueno, a mí sí me gustaría, y seguro que todos los oyentes aprenderán un montón con él. Vale, pues lo dejamos entonces anotado. Muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido un placer escucharte. Bueno, es la voz de la experiencia y de la experta, ¿no? Así que muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. A vosotros por la invitación.